Muy buenos días, Dios les bendice. Ya estamos todos listos. Aleluya. Bien, hoy es un día tremendo porque Dios tiene cosas preciosas para ti y cosas preciosas para mí. Te recordamos que estamos leyendo el libro de Juan, y nos quedamos en el capítulo 16 y 17. El día de hoy vamos a continuar con esta lectura y vamos a abordar lo que es el capítulo 18 y el capítulo 19. Recuerda que estamos hablando acerca de las escrituras del libro de Juan. El libro de Juan es un libro, ¿verdad?, que nos presenta a Jesús de una manera diferente. Como un hombre que siente, nos presenta a Jesucristo como el verbo. El verbo es la palabra viva, el Hijo de Dios. Entonces, estamos conociendo un poquito el Evangelio de Juan, y yo sé que está siendo de mucha bendición para tu vida. Creo sinceramente que no solamente tu vida está siendo edificada, sino también la mía. Cualquiera que va a la palabra de Dios, siempre es edificado, siempre es reconstruido, siempre es fortalecido. Y hoy vamos a orar antes de iniciar con este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tu palabra, Señor, permanece con nosotros, porque tu palabra, Señor, siempre nos lleva al conocimiento de la verdad, y la verdad, Padre, nos hace libres, como dice este libro. Gracias porque aún a pesar, Padre, de todo el conflicto universal que existe en el mundo, Señor, hoy tenemos acceso a tu palabra, Señor. Vivimos en un país libre, en un país, Señor, que aún contempla, Señor, y ejerce la libertad de credo, Señor. Es una gran bendición saber que tú estás con nosotros y que tú nos acompañas, Padre, en cada día. Tú nos acompañas al trabajo, tú nos acompañas en las labores de la casa, Señor. Y también en la resolución de problemas internos en el hogar, problemas que tenemos fuera del hogar, y que todos esos compromisos, todo ese trabajo, Señor, que tenemos por hacer, tú lo restauras, tú lo sacas adelante, Padre. Tú das la ayuda que necesitamos, Padre. Movilizas a todos esos ángeles, pones a todo a nuestra disposición, a todos esos ángeles para que traigan, para que solucionen, para que faciliten, Señor, todo lo que os necesitamos, Padre. Gracias, Señor, porque nos das el poder, la autoridad para tener a nuestra disposición a toda esta legión de ángeles que se movilizan en el nombre de Jesús, Padre, para traer, Señor, y facilitar todo aquello que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, una vez que nosotros invitamos al Espíritu Santo, una vez que nosotros nos ponemos en manos de Dios, las cosas son completamente diferentes. ¿Quién de nosotros no ha tenido, pues, días complejos, ¿no? O días difíciles? A veces las circunstancias que vivimos cada día, pues nos sentimos que nos ahorillan o nos acorralan, y creemos que ese problema no tiene salida, o que es muy difícil y que no lo vamos a poder solucionar. Unos están batallando con la salud, otros están batallando con la familia, otros están batallando con el recurso financiero o material, otros están batallando con las relaciones, ¿no? Y podemos ver gente que no ha sido tan bienaventurada en las cuestiones del amor, en diferentes áreas, ¿no? Pero lo que te quiero decir el día de hoy es que cuando nosotros venimos a la palabra, podemos encontrar consuelo. El consuelo que el hombre no puede dar. El consuelo que las personas, que la sociedad, que este mundo no te puede dar. Y hablo de ese consuelo que está aquí, en la palabra de Dios. Quiero decirte, antes de comenzar nuestra lectura, por qué deberíamos, qué hace la palabra de Dios por nosotros. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros la leemos? Quiero decirte que la palabra de Dios puede darte salvación. Primero, la palabra de Dios puede darte salvación. En 2 de Timoteo 3:15 podemos ver que la palabra de Dios nos puede dar salvación, vida eterna. Amén. Ahora, también la palabra de Dios puede obrar poderosamente en ti. Amén.
Entonces, eso tú lo vas a encontrar en 1 Tesalonicenses 2:13. También la palabra de Dios puede alentarte y ayudarte a crecer. Hay situaciones en las que te comentaba hace un momento que vemos que las cosas se componen muy difíciles, que las situaciones salen de control, pero la palabra te da aliento y te ayuda a crecer. La palabra te da oportunidad de ver algo que no veías, te abre camino en medio de cuestiones difíciles. Recordemos aquella parábola, aquella lectura que leímos en el libro de Lucas y también en el libro de Juan, donde los judíos estaban persiguiendo a Jesucristo. Era tanta la persecución que Jesús lograba, ¿verdad?, pasar entre ellos y salir. Y es así como que a veces nos vienen los problemas. Vemos los problemas tan difíciles, tan grandes, tan abrumosos. Y la palabra de Dios nos da autoridad para pasar en medio, sobre los problemas y llegar a un lugar seguro y tomar decisiones correctas. Amén. Ahora, la palabra de Dios también te puede edificar. La palabra de Dios también te puede edificar en gran manera. Y tú lo vas a ver en Hechos 20:32. Y así hay muchos beneficios en cuanto a la lectura de la palabra se refiere. La palabra de Dios también te mantiene en el camino, te puede fortalecer, te da la certeza. La palabra de Dios siempre va a ser un aliciente, va a ser alimento para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestro caminar cristiano. Amén. Y pues vamos a orar. Ya oramos. Vamos a la lectura de la palabra. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque allí se habían reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Y Jesús de Nazaret, respondieron ellos. A Jesús, le dijeron. Y Jesús les dijo: yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y a Jesús de Nazaret respondieron de nuevo. Ya les dije que yo soy, contestó Jesús. ¿Y es a mí quien buscan? Dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumpliera lo que él mismo, Jesús, había dicho: no se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento, Simón, Pedro, sacó su espada y le cortó la oreja derecha a un malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato, Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Los soldados de la tropa, con su capitán, y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo mataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, y en ese año era el jefe de los sacerdotes. Tiempo atrás, Caifás le había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre con tal de salvar a todo el pueblo. Simón Pedro y los otros discípulos siguieron a Jesús, pero el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes. Entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con una muchacha que cuidaba la entrada, para que lo dejara entrar. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Como había mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una gran fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Y Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que yo he dicho.
Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo: «Esa no es la manera de contestarle al jefe de los sacerdotes». Jesús le respondió: «Si dije algo malo, dime qué fue. Pero si no lo dije, está bien. Pero si lo dije, está bien. Pero ¿por qué me golpeas?». Luego Anás envió a Jesús, todavía atado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a una fogata y alguien le preguntó: «¿No eres tú uno de los seguidores de Jesús?». No lo soy, no soy yo», Pedro insistió. Luego un sirviente de los jefes sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo: «Yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre». Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento el gallo cantó. Muy de mañana llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no les permitía. No les permitía entrar a la casa de alguien que no fuera judío antes de la cena de la Pascua. Por eso, Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo: «¿De qué acusan a este hombre?». Ellos le contestaron: «No lo habríamos traído si no fuera un criminal». Y Pilato les dijo: «Llévenselo y júzguenlo de acuerdo con su propia ley». Los jefes judíos respondieron: «Nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte». Así se cumplió lo mismo que Jesucristo había dicho sobre el modo en que iba a morir. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: «¿Acaso eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó con otra pregunta: si se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí». Y Pilato le contestó: «¿Me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste?». Y Jesús le respondió: «Yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos». «Entonces, si eres rey», replicó Pilato. Y Jesús le contestó: si tú lo dices, yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad, y todos los que la conocen y dicen la verdad me escuchan». «¿Y qué es la verdad?», preguntó Pilato. Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: «No encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso delante de la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos?». Hacía algún tiempo Pilato había arrestado a otro bandido llamado Barrabás. Por eso, cuando Pilato preguntó si querían que soltaran al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron: «¡No! ¡A ese no! ¡Deja libre a Barrabás!». Amén. Estamos observando aquí en el capítulo 18 del libro de Juan cómo Cristo es detenido en el huerto. Hace referencia a la escritura de que Cristo a menudo iba a orar a ese lugar, estaba con sus discípulos a ese lugar. Entonces aquel que lo entregó conocía perfectamente el lugar en donde iba a encontrar a Jesucristo junto con sus discípulos, pero no iba solo, iba con una guardia la guardia de los sacerdotes para arrestar, para prender a Jesucristo, para sorprenderlo en ese lugar. Entonces, del 13 al 27, Cristo es llevado ante Anás y Caifás. ¿Para qué? Para juzgarlo, para condenarlo, puesto que el plan de los judíos, puesto que el plan de los sacerdotes era no solamente presentarlo para que fuera condenado, sino presentarlo para condenarlo a muerte. No solamente para condenarlo a prisión o que pagara alguna infracción por predicar o no sé, sino que era condenarlo a muerte. Una cuestión de vida y de muerte estamos hablando. Del 28 al 40, Cristo es presentado ante Pilato. Pilato, por más que indaga en Jesucristo, por más que indaga en lo que pudo haber hecho, no encuentra acusación alguna que pueda ser levantada en contra de este hombre que es Jesucristo. Ni los mismos judíos tenían autoridad. Ellos reconocían que no tenían autoridad para llevar a la muerte a este hombre. Entonces, dentro de la conversación y de todo este concilio que se realizó en ese lugar, en ese tiempo se tenía costumbre de liberar a un preso
durante la cena o durante esa noche. Entonces los sacerdotes a gritos clamaban que fuera librado Barrabás, que fuera puesto en libertad Barrabás y no Jesucristo. Y aún así, las oportunidades, ¿verdad?, de que Jesús saliera de ese lugar cada vez se reducían, porque los sacerdotes tenían el plan malévolo, tenían el plan maquinado de matar a Jesucristo. Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a acontecer. Estaba escrito en las profecías. Satanás no sabía lo que estaba haciendo en realidad. Satanás solamente estaba siendo una marioneta, ¿verdad? Estaba siendo un juguete, estaba siendo partícipe de la profecía, estaba siendo partícipe, y lo que habría de venir para Satanás después de este acontecimiento es increíble, y nosotros lo vamos a descubrir en el libro de Apocalipsis, y la gran victoria, la gran batalla final, el gran final se acerca y Satanás no tiene salida. En el momento que Jesucristo resucita, entonces Satanás, ¿verdad?, pierde por completo, sus planes se vienen abajo. Él pensó que había ganado y lo único que hizo fue darle la gloria a Dios y reconocer el poder del Padre sobre su Hijo. Y su Hijo fue levantado entre los muertos y Satanás fue avergonzado públicamente. Pero dice en el capítulo 19, entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo y acercándose a él le dijeron, ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpearon en la cara. Pilato volvió a salir y le dijo a la gente, escuchen, ordenen que traiga a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo, aquí está el hombre. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar, ¡clávalo en la cruz! ¡Clávalo en la cruz! Pilato les dijo, yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo, clávenlo en la cruz ustedes mismos. La gente respondió, de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser hijo de Dios. Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió miedo y volvió a entrar en el palacio. Llamó a Jesús y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo, ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo el poder para mandar que te dejen libre y para que mueras clavado en una cruz? Y Jesús le respondió, no tendrás ningún poder sobre mí, si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable del pecado que tú. A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús, pero la gente gritaba, si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que quisiera acercarse al rey es enemigo del emperador. Entonces, al oír esto, Pilato mandó a que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal y en un lugar llamado Gábata, que en hebreo significa el empedrado, faltaba un día para la fiesta de la Pascua, y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Pero la gente gritó, clávenlo en la cruz, clávenlo en la cruz. Y Pilato les preguntó, ¿de veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales respondieron, nosotros no tenemos más rey que el rey emperador de Roma, el emperador de Roma. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz, y ellos se lo llevaron. Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Allí clavaron a Jesús en la cruz. También crucificaron a otros 2 hombres, uno a cada lado de Jesús. Pilato ordenó que escribieran en un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. El letrero fue escrito en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Colocaron el letrero en la cruz por encima de la cabeza de Jesús. Como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes principales le dijeron a Pilato, no escribas Rey de los judíos, más bien debes de escribir, este hombre afirma ser el Rey de los judíos.
Pilato les dijo: lo que he escrito, así queda. Después de que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, recogieron su ropa y partieron en 4 pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era un tejido de una sola pieza y sin costuras, decidieron no romperlo, sino echarlo a la suerte para ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa. Cerca de la cruz estaba María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto a su discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. A partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. Jesús sabía lo que había hecho, todo lo que Jesús le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había allí un jarro de vinagre, entonces lo empaparon con esponja, el vinagre, lo ataron en una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego se inclinó la cabeza y murió. Era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese día sería un día muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que les quebrantaran las piernas a los 3 hombres. Así los harían morir mucho más rápido y podrían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 soldados, a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Biblia también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. El que dice esto también lo vio lo que pasó y sabe que todo esto es cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes la crean. Después de esto, José, de la ciudad de Arimatea, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie, porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los 2 tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. En el lugar donde Jesús murió había un jardín con una tumba nueva. Allí no había puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el sábado, que era el día del descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba porque era la más cercana. Podemos ver cómo este capítulo en particular nos relata la muerte de Jesucristo, los azotes, los golpes que sufrió, el caminar que llevó durante ese proceso, y ahora está presentándonos al finalizar todo esto a 2 personas. Está presentándonos a José y también estaba presentándonos a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo hace un tiempo era alguien que no quería ser visto, alguien que estaba en contra de Jesús y que fue de noche y que le preguntó acerca de algunas cosas con respecto a la doctrina. Ahora, es el mismo Nicodemo, es aquel que lo está ayudando a José de Arimatea a poner a Jesús en un lugar seguro, en una tumba, para honrar, ¿verdad? Y para darle el entierro o guardarlo, ¿verdad? Como acostumbraban según sus costumbres. Entonces podemos nosotros notar, ¿verdad?, que el carácter de Nicodemo ahora era un hombre diferente, era un hombre que había sido cambiado gracias a la mirada de Jesús, a la charla del Maestro. Bueno, pues vamos a orar. Hemos concluido con la parte del día del estudio de este día, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos sigues enseñando, porque tu palabra, Señor,
nos sigue fortaleciendo, nos sigue llevando, Señor, a lo más. Nos dejas ver cada día, Señor, cosas diferentes. Tu gloria, Padre, tu amor, tu compasión por mí. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Padre, estar en ti, cerca de ti, contigo, en ese lugar, Señor, donde solamente tú estás. Te damos gracias, Padre, porque tú cargaste, Señor, el pecado de la humanidad. Cargaste mi pecado, Señor, sobre tus hombros. Fuiste golpeado, fuiste maltratado, por amor a mí. Y por eso te doy gracias. Gracias por ese profundo amor que tienes para conmigo. Te bendigo, bendigo la vida de aquel hombre que dio su vida por mí. Jesús, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por darme la oportunidad, Señor, hoy de leer tu palabra, de permanecer en este estudio, de conocerte un poquito más. No hay privilegio más hermoso que poder leer tu palabra y conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Nos vemos el día de mañana a las 7 a.m. Dios les bendice.